Perfecto, entonces hoy corresponde continuar el estudio del Evangelio según Marcos, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado en el capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8, especialmente nos tocaría a partir del versículo 14, ¿no es cierto? Pero conviene recordar desde donde lo habíamos dejado, que era, bueno, o sea, los versículos anteriores, ¿cierto? Entonces, en general, el contexto inmediato anterior es la alimentación a los 4,000, ¿no es cierto? Que ya vimos de qué más o menos se trata. Y después podemos leerlo el 11, 12 y 13 de nuevo, para acordarnos de qué, ¿cierto? Entonces dice el 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentar. Y gimiendo en su espíritu, o susurrando, como se dice, suspirando en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto, amén les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, después de que había pasado, y digamos así, en términos generales, el antecedente completo es, como nos va a recordar acá, la alimentación a los 5,000, la alimentación a los 4,000, y esta pequeña pregunta o intervención de los fariseos, ¿sí? Que es lo que va a detonar lo siguiente. Entonces, dice el 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes de entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes de entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y recogiste, dijeron ustedes. Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿De acuerdo? Entonces, clarito está, ¿no es cierto? Seguramente muchas veces hemos escuchado o hemos visto este pasaje, digamos, seguramente no es la primera vez, ¿sí? Entonces, ok, entonces, este pasaje de aquí, ok, normalmente se le suele titular como la levadura de los fariseos y de Herodes en este caso. Vale primero decir, ¿no es cierto?, que este pasaje de Marcos 8, 14 en adelante, tiene que ver bastante con lo que habíamos visto antes. Precisamente. O sea, hay que tener en mente lo de, hay que tener en mente tanto lo de la alimentación a los 5,000, la alimentación a los 4,000, y vale la pena revisar, creo que en este caso sí está bien revisar el concepto de levadura, ¿ya? Que era lo que habíamos, de hecho, como dejado a manera de tarea, ¿no es cierto? Entonces, no sé si de pronto alguien pudo meditar en esta semana, pensar al respecto de qué puede o qué vendría significando la levadura, ¿ya? A propósito de este contexto. Así que de pronto alguien, o lo sabemos, lo hemos aprendido de alguna manera, así de manera sencilla, qué es lo que representa la levadura, dado que aquí el Señor Jesús lo que dice es, cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces, si es que hay que guardarse de eso, hay que preguntarse qué es la levadura, o qué representa aquí la levadura de la doctrina, las enseñanzas, ¿qué más? Las creencias de eso. Las creencias, sus costumbres, sus prácticas, costumbres, las prácticas. Ok, ¿qué más? Tradiciones, sus prácticas. ¿Alguna otra idea? ¿Qué sería la levadura de los fariseos? O ya no les digo, la levadura de algo. Aquí hay una cosa que hay que comprender. La levadura de los fariseos es una analogía. ¿Ya? Es una analogía. Ahora, hay que comprender más o menos de qué vale la pena recordar cómo funciona una analogía. Una analogía es un pensamiento lógico, ¿se acuerdan que nos daban lógico en el colegio, en la universidad? Ya, la analogía es un pensamiento lógico, un poco deductivo, un poco más largo. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, ¿por qué está reconstruida digamos, por qué digo que es una analogía? Pero es una analogía incompleta y ahora lo vamos a ver por qué. Y es lo que toca ver precisamente. Les voy a compartir la pizarra. Entonces, fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces, es lo que fermenta precisamente. Muy bien.
Entonces, fíjense ustedes. Ya, ahí sí. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Ahora les voy a comentar. Entonces dice, la levadura. Entonces voy a utilizar solo las siglas, ¿ya? Para que podamos ver. Entonces, fíjense. La levadura es a algo, ¿cierto? Como algo es a los fariseos. ¿Sí me explico? Porque la levadura con los fariseos no tiene ninguna relación lógica, ¿cierto? No tiene nada. Y si lo analizamos así literalmente, la levadura de los fariseos es incoherente. Porque los fariseos o un grupo de personas no tiene levadura. ¿Sí? Pues este es un pensamiento analógico. Entonces, ¿por qué? Porque la levadura es a qué? A la masa. A la masa. A la masa. ¿No es cierto? Entonces, lo que la levadura es a la masa, y aquí viene la pregunta, ¿qué es a los fariseos? ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, ahí por eso les decía, toca ver el símil de qué es la levadura, por eso les preguntaba, ¿qué representa la levadura? Para que después ahí sí hagamos la relación, la levadura de los fariseos. Fíjense, así se hace, así se forman las analogías de manera lógica. Viene de una relación natural, la levadura es a la masa, lo que la doctrina es tal cosa es a tal cosa. Y ahí se forma luego la relación, la analogía, levadura de fariseos. ¿Ya? Es una cuestión muy lógica, digamos, pero a veces es bueno, porque a veces nosotros nos quedamos ya con esto. ¿No es cierto? O por ejemplo, la sal de la vida, por ejemplo, ¿ya? Ya, o la sal de la tierra, por ejemplo. La sal de la tierra, ¿ya? Entonces, fíjense, es otra analogía. ¿La sal es a qué? A la comida, lo que los cristianos son a la tierra. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces ahí sale la sal de la tierra. Fíjense, esa es la forma de cómo vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo, lo mismo. Entonces la luz es a las tinieblas, lo que los cristianos dan al mundo. Y se forma la analogía, la luz del mundo. ¿Ya? Entonces, cuando vamos acá a lo de la levadura de los fariseos, resulta que aquí puede estar extraño, puede sonar extraño, ¿no es cierto? ¿Con qué se le compara? ¿No es cierto? Puede quedar extraño con qué se le compara. Entonces, una vez más, preguntémonos. Sí, es un poco personal. Pero preguntémonos, ¿con qué es que se le compara? Ay, perdón. ¿Con qué es que se le compara entonces la levadura a los fariseos? ¿Con qué o sea, qué vendría siendo la levadura de los fariseos? Ya en Su doctrina, tal vez, sus enseñanzas. la doctrina. Entonces vamos a hacer la analogía. La levadura es a la masa, lo que algo es a los fariseos o a Herodes, ¿cierto? Como ponen. Entonces, ¿qué es aquí? Se suele decir la doctrina, ¿cierto? La doctrina, las enseñanzas y tal. Y en realidad sí, pero hay que entender por qué. Porque es muy fácil. Ahora les digo, pregunta, ¿ahorita tenemos fariseos? No. En Sí. la forma que había, sí. O sea, no. exactamente. En esa forma no tenemos. Pero tenemos Exactamente, pero fíjense, y eso es a lo que voy, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita no hay fariseos. O sea, esto si lo leemos así, es una lectura anacrónica. ¿Por qué? Porque estamos trayendo algo que ya no existe en la realidad. Porque ahorita fariseos ya no hay. Se extinguieron los fariseos. Lo que ahora existe es la herencia, si se quieren, pero no es fariseísmo. No es fariseísmo, para nada. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Perdón? ¿Algo decía? Lo que aumenta. Sí, lo que aumenta. Entonces, fíjense, para eso vale la pena ver cómo primero, o sea, para eso, antes de saltar a la conclusión, fíjense, de la levadura de los fariseos, hay que primero preguntarnos cómo es que funciona la levadura. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cómo funciona la levadura? ¿Qué es levadura? No, ¿qué es la levadura? Es un fermento. Es un fermento, pero no solo es un fermento. Ahora, vale la pena decirlo, incluso en nuestros tiempos hay dos tipos de levadura. Hay la levadura de la propia masa y la levadura química. ¿Ya? Y en los tiempos bíblicos no había no había la química,
¿ya? Había la natural, pero aún la natural se dividía en dos formas. Lo que la Biblia llama hametz y seor. Hametz, ¿se acuerdan ustedes que era la levadura pero era la levadura que se hacía, digamos, a partir de la masa mezclada con, y aquí toca, digamos, traer a la memoria una cosa, para que vean cómo funciona este tema de la masa. Y que esto lo vemos bastante en Pesaj y demás. Pero vale la pena recapitularlo ahora. Resulta que cualquier harina de un cereal noble mezclada con agua, como cualquier cosa de este mundo, al contacto con el oxígeno que hay en el aire, se comienza, lo que nosotros llamamos a fermentar, es un proceso de oxidación. Proceso de oxidación. Si queremos ser un poco más técnicos, lo que comienza a pasar es que el oxígeno comienza a comerse, digamos así, a descomponer la masa y a liberar, con contacto con el oxígeno, se come un poco del almidón de la masa y libera CO2, básicamente, que eso es lo que hace que la masa se infle. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la masa, al contacto con el aire, genera bacterias. Y que las bacterias son las que se comen finalmente la masa. ¿Ya? Las bacterias que por contacto con el aire se forman son las que se comen de alguna manera la masa y generan CO2, generan agua y generan también lo que se infla el agua. Ahora, ¿qué pasa? Con la masa, perdón, lo que genera que se infle la masa. Ahora, cuando se cocina la masa leudada con esta levadura natural, las bacterias se mueren y quedan las burbujas. Por eso es que un pan así, digamos, es bastante infladito, exactamente. Es bastante infladito. Entonces, fíjense, digamos, en eso consiste. Entonces, de alguna manera, la levadura de la que estaríamos hablando aquí de bíblica no es la química natural, la que viene en grajeas, así, cositas, ¿no? Sino la natural, la que sería extraída de la propia masa, como lo que hoy diríamos una especie de masa madre, ¿ya? Una especie de masa madre, lo que hace en últimas es descomponer la masa, ¿ya? Es descomponer la masa. O sea, si es que lo vemos así, la levadura es algo que daña, que carcome y crea, y que por producto de carcomer, el residuo de esa comida, digamos, es lo que infla a la masa y da la apariencia y lo infla, digamos. Pero en el fondo, si lo vemos así de manera más chiquita, la levadura hace eso precisamente, que es el tema de comerse la masa. Se come la masa, o sea, la destruye, digamos, de algunas estructuras, ¿sí? Destruye algunas estructuras de la masa y producto de esta destrucción de la masa se genera, pues, aire, digamos, ¿sí? Alguien le tiene por ahí, perdón, el micrófono abierto y creo que está haciendo un poquito de huella. De pronto le pueden silenciar porque desde acá no puedo. Sí. Y Dieguito creo que está activado el micrófono. Y, perdón, y por alguna razón no puedo silenciar. Ok, en fin. Entonces, fíjense ustedes. Ya, eso es lo que hacen en últimas la levadura. Entonces, fíjense. El efecto que nosotros vemos es que la masa se infla. ¿Ya? Pero en realidad lo que hace es descomponer la masa para, con ese producto de esa comida, digamos, de esa descomposición, se infla. Eso es lo que hace la levadura. Entonces, ahora entendemos por qué es que la doctrina es levadura. ¿Ya? Porque, o sea, habíamos saltado nosotros, digamos, o sea, habíamos comprendido qué decir, de manera, creo que bien, ¿no es cierto? Esto de que la levadura es la doctrina, pero nunca se sabía por qué. Nunca nos preguntamos por qué. Si yo les pregunto, ¿y por qué la doctrina de los fariseos es la levadura? Porque dañaba su espíritu. ¿Por qué? Podríamos aventurarnos en cualquier cosa y que podría tener sentido. Pero cuando ya tenemos clara la alegoría, la analogía, pues, ya se ve a dónde es que están las relaciones. ¿Ya? Y ahí se entiende mejor. Entonces, fíjense, la doctrina, las enseñanzas, lo que ellos, si se quiere, el razonamiento de los fariseos es lo mismo que la levadura. ¿Ya? Ahora, veamos del otro lado. La masa es el equivalente a los fariseos. ¿Ya? A ellos como personas. Exactamente. ¿Ya? Es el equivalente, porque fíjense, la levadura
es lo mismo que la doctrina. Entonces, la masa es lo mismo que los fariseos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Ahora, la masa viene siendo en general, esto viene siendo una persona, en general. Si nos damos cuenta, viene significando o representando una persona. Esto viene significando o representando una doctrina. Entonces, fíjense, por eso les decía, ahorita ya no hay fariseos. Por lo tanto, si yo me quiero quedar con la levadura de los fariseos, es una lectura anacrónica. Ya no tiene sentido temporal seguir hablando de levadura de los fariseos, porque es que ya no hay los fariseos. Ahorita, si nosotros queremos decir, ya no hay las enseñanzas fariseas como en ese momento tenían vigencia y demás. ¿No es cierto? Ahora, lo que decía mi papá, pero si hay otras. Entonces, fíjense, aquí es fácil, en ese sentido, reemplazar, ¿no es cierto? Porque ya no digan fariseos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se pone aquí? ¿Qué pondríamos? La levadura de Las personas. X, ¿no? Del que sea. La levadura de, qué sé yo, del judaísmo, puede ser del cristianismo, puede ser del que esté afuera. Exactamente. Solo De las doctrinas en general. Incluyase aquí, por eso le puse X, ¿no? Porque puede ser una cantidad indeterminada de cosas. Los fariseos de aquí fueron tomados como ejemplos, porque eran los más evidentes, ¿ya? Pero ya les digo, entonces de ahí quedaríamos con la levadura de alguien. Entonces, entiéndase, es la doctrina, el pensamiento, el razonamiento de una persona. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace la doctrina? ¿Ya? ¿Qué hace? Lo que hace es tener una masa que es íntegra, que no tiene huecos, o sea, no tiene huecos, y por medio de la destrucción de introducir una pequeña cosita microscópica, una bacteria, ¿cierto? En vez de masa puede ser corrupción. En vez de masa, De corrupción, doctrina. en vez de doctrina, permítanme. En vez de doctrina puede ser corrupción. No necesariamente, porque la levadura en sí no es mala. La levadura en sí no es mala. ¿Ya? No es mala. De hecho, es más, por ejemplo, es más. Estaba escuchando algún panadero o medio de estos expertos decían, comer un pan sin levadura en exceso es negativo, porque es una masa muerta. Cuando ustedes comen una masa, especialmente de las que se leuda con masa madre y todo el más, es masa viva. Y esa incluso hace mejor al organismo que comer el pan sin levadura. Tal vez por eso el Señor nos manda a comer solo 7 días, no todo el tiempo. Sí. ¿Ya? Entonces fíjense. Entonces fíjense, yo les digo, la levadura no es mal. La levadura a la masa. ¿Me explico? Por eso hay que tomarle con pinzas la alegoría. ¿Ya? Exacto, por eso es la levadura. Por eso toca tener en claro bien, o sea, toca desmenuzar la analogía. Toca desmenuzar la analogía. Entonces, fíjense, la levadura en sí no es mala. La bacteria está haciendo su trabajo, de eso vive. ¿Ya? Me explico, ya. De comer, básicamente, ¿no es cierto? Con eso vive, ¿ya? O sea, no es mala. Y la bacteria esta de la levadura no es perjudicial. Es más, se procura que pase eso, ¿ya? Hasta es sano. Cuando vamos a hacer pan, necesita Que se infle. Y no por un tema de abundancia. No es por un tema de abundancia. Se hace eso por un tema de oxigenarla más. Porque incluso ahí se logra compaginar más los ingredientes y todo. Incluso para que ustedes vean, hay masas que incluso tienen, especialmente los italianos lograron esto, que lograron amasar masas sin amasar, solamente con el paso del oxígeno. ¿Ya? Y terminan con unas masas, pero como que mejor que fueran amasadas. ¿Ya? Solo con el paso del oxígeno y tienen sus técnicas, todo lo más, y logran unas masas súper hermosas, así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué vamos? Primero hay que sacarnos de la cabeza que la levadura en términos generales es mal. No, se forma esto de la levadura con un, digamos, con una carga valorativa negativa, ¿ya? ¿Cuándo se forma esta analogía? Porque si yo me voy a una panadería y digo, no, hermano, imagínense que un hermano tenga una panadería, le digo, no, hermano, usted de aquí prohibido utilizar levadura en su pan porque ha sido mal. ¿Qué me va a decir el panadero? Usted no sabe nada de masas, me va a decir. ¿Cómo me va a decir que no ponga levadura? ¿Qué quiere que venda? Tortilla. ¿Ya? Entonces, fíjense que en la analogía y
digamos, y la carga valorativa negativa se adquiere cuando se forma la analogía esta. En este contexto es negativo. ¿Por qué? Porque ahí se entiende en chiquito qué es lo que hace la levadura en el fondo de la masa. ¿Ok? ¿Ya? En ese sentido, pero se queda hasta ahí la analogía. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso es que ahora vemos la doctrina, su forma de vida, ¿qué les digo? Su razonamiento, todo lo que ustedes quieran, es negativo, ¿ya? Entonces, para no saltar directamente con eso, ¿ya? Directamente a la conclusión que nosotros sabíamos, la levadura de los fariseos es su doctrina, ¿ya? Pero no solo así. Incluso si se quiere, fíjense ustedes, la levadura, en realidad, la levadura de los fariseos, hablando así en términos muy castizos, digamos así, es su incredulidad. Porque eso a la larga es lo que destruye la masa. Es lo que destruye a la persona. ¿Ya? Es la incredulidad, no tanto la doctrina. Si se quiere, la doctrina es el producto de algo más. ¿Sí me explico? Porque no es que los fariseos venían ya con un concepto preconcebido de. ¿Me explico? Eso es un producto de algo. O sea, la doctrina, la creencia, la tradición es un producto de algo. Y en el fondo lo que el Señor les dice es a esta generación, en otro lado diría pecadores, de víboras, ¿ya? No les voy a dar señal. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, y si nos acordamos de lo que venimos viendo las anteriores semanas, no son hijos. ¿Sí me explico? O sea, en el fondo, la levadura de los fariseos no es tanto su doctrina. O sea, sí es su doctrina, pero ¿por qué? Porque es que no son hijos. Sí, sí me explico. Entonces, eso es en el fondo el tema. ¿Sí? Dieguito. Pues Luisito, tal vez lo que voy a decir, tal vez no esté muy bien, pero prefiero preguntarlo. Sí, entiendo que la levadura puede ser buena o puede dar un contexto también negativo, ¿verdad? O sea, en todo en exceso. Si podemos también ponerlo como analogía, hay algo más modular, tal vez decir la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra, si está instruida por el Señor, te permite crecer y creces en bien, creces conforme y das frutos. Pero si la palabra Exactamente. llega como conocimiento nada más, te engrandece y te lleva a un orgullo y una vanagloria mala. Entonces, ¿puede tomarse como esa analogía? Exactamente, pero digamos, lo que tú estás haciendo está muy bien, pero esa es otra analogía, digamos, es otra analogía, ¿ya? Y sirve, sí, muy bien para explicar este tema de cómo se puede utilizar el concepto de esta herramienta de una analogía para explicar algo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tomando una palabra del mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes que también Él comparó al reino de los cielos con la levadura? No. ¿Se acuerdan? En Mateo está, que dice, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Le compararé como a una mujer que escondió un poco de levadura y compara el reino de los cielos a la larga con levadura. Y si nosotros nos quedamos con la cuestión de que la levadura es mala, choca. Entonces no es eso. Lo que dice Dieguito es eso, precisamente. Es precisamente eso. Entonces, para que veamos cómo funciona la analogía. Con esto, la conclusión no es la levadura es mala. ¿Me explico? No, la conclusión es otra. ¿Sí me explico? Dianitas. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Soy yo, Gaby. Gavita. Em, Creo que tenemos un poquito malentendido el concepto de levadura, de leudado, y como tal, creo que es importante ir mm, eh, mencionando y aclarando algunas cosas que se creen del leudado, que no son exactamente como se menciona generalmente, porque es mucho más profundo la historia del leudado o cómo se genera un leudado, y que creo que puede servir para que podamos entender algunas otras cosas más, porque creo que la analogía del leudado es muy buena, o sea, cómo se la ha utilizado, pero hay que entender bien cómo es el leudado para que tengamos más amplitud acerca de lo espiritual. Les voy a explicar en lo físico qué pasa con el leudado. Tenemos una masa. ¿Qué es una masa? Es básicamente un conjunto
de harina, agua, sal si se quiere, azúcar y una grasa, sea esta grasa eh, vegetal o grasa animal. En este caso, generalmente se utiliza la grasa animal, la mantequilla. En el momento en que uno comienza a hacer el amasado, el primer amasado, cuando va a ocurrir la primera levadura, la formación de las levaduras, ocurre un proceso total en el cual la masa va generándose mucho más azúcares. La masa en sí comienza a tener más azúcares. Al momento en que nosotros realizamos eh, el pan, se comienzan a formar azúcares. Esos azúcares no son específicamente digeribles para nosotros. Entonces, de esa formación de azúcares van a nacer las primeras levaduras. Las levaduras, no todas son hongos, las levaduras son una especie específica de levaduras, o sea, son levaduras las cuales van a comenzar a comerse primerito eh, estos azúcares que están que ya se formó por el proceso de amasado, se forman azúcares, entonces las levaduras comienzan a aparecer por la fermentación del azúcar, porque el azúcar se comienza a fermentar, entonces aparecen las levaduras lo primerito que van a hacer es alimentarse de estos azúcares. Dentro de ellas, dentro de las levaduras, va a comenzar un proceso de metabolización de esos azúcares que se va comiendo la levadura. Entonces, al momento, por eso se le deja leudar un tiempo al pan para que esas levaduras hagan el metabolismo y de sus residuos del primer metabolismo que ellas realizan, comienzan a salir las primeras vitaminas, lo cual nosotros no podemos sintetizar sin que las levaduras primero hagan ese trabajo. Ellas hacen ese trabajo por nosotras, nos, nos comienzan a dar las primeras vitamina B, los primeros aminoácidos que tiene el pan, las van a generar las señoras levaduras. Entonces, de ahí se vuelve a hacer otro amasado. En ese último amasado que se hace y en el último fermentado, el pancito adquiere mayor consistencia, mayor textura, ya comienza a inflarse. ¿Qué es lo que sucede? Las levaduras botan, además de los aminoácidos, botan gas carbónico. Este gas carbónico es aquel que infla la masa como tal. Entonces, al momento de que ya está este gas carbónico dentro del pancito, este gas, al momento en que llega el gas y la levadura, al momento en que llega a altas temperaturas, a partir de los 60 grados centígrados, van a morir. O sea, el gas se va a evaporar y las levaduras van a morir. Al momento en que las levaduras mueren, porque ya hay contacto de calor, en ese momento se liberan muchas otras cosas que permiten la síntesis y que nosotros podamos comer el pan. Sin que si esto no ocurre, el pan va a ser mucho más pesado para nosotros, porque sí existen panes sin levadura, que no tienen ninguna levadura, y son mucho más difíciles de digerir. Entonces, mueren las señoras levaduras, el gas carbónico se queda, entonces, ¿qué quedan a la vista? Al simple ojo humano, quedan unos huequitos. Esos huequitos se llaman alvéolos. Entonces, esos alvéolos, mientras más grandes sean los alvéolos, mayor cantidad de nutrientes tenemos en el pan. A menor cantidad, si son más pequeños los alvéolos, las levaduritas comieron poco, entonces es un pan menos nutritivo. Ya, eso les quería explicar, hermanos, para que tengamos un contexto mayor. Así es, exactamente. Gracias, Gaby. Efectivamente. Entonces, fíjense que con lo que nos cuenta Gaby, precisamente, pues vemos lo que decíamos. Entonces, primero que la levadura per se no es mal. De hecho, es necesario para la necesidad. Entonces, para que veamos que el contexto de la levadura de los fariseos, hay que entenderle en el contexto de la analogía. No solo de la levadura y no solo de los fariseos,
Es una, digamos, una estructura aquí lógica que el Señor Jesús está haciendo. ¿Ok? Entonces, lo que decíamos es precisamente que la levadura, digamos, todo el tema, digamos, o sea, haciendo la comparación, si la levadura es a la masa, ¿no es cierto? ¿Qué es a los fariseos? ¿No es cierto? Pues habíamos dicho que habíamos comprendido en términos generales que era la doctrina, las enseñanzas, las tradiciones, pero que en el fondo, la levadura, como bien nos enseña la Gavita, no es solamente lo que se ve en el inflado, sino es en realidad otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso que está detrás? Ya en la analogía esta, ¿cierto? ¿Qué es? No es tanto la doctrina. O sea, si se quiere, la doctrina vendría siendo esto de la doctrina, vendría siendo, como decía la Gaby, el inflado, o sea, el producto ya después, la masa inflada, o sea, las burbujitas, los alvéolos, ya, eso sería la doctrina. Pero en realidad el fondo es la incredulidad, por así decirlo, o sea, el hecho de no ser hijo. Eso es lo que es en el fondo la levadura de los fariseos. Por eso le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué le está diciendo? No solo cuídense de la doctrina, no, cuídense de los incrédulos, les está diciendo. Cuídense de los que no son creyentes, de los que no comparten la educación, la fe. De eso le está diciendo. Porque los que no comparten la misma educación, la misma fe, van a pedir cosas extrañas. Eso es lo que le estaba queriendo decir en el fondo con la levadura de los fariseos. ¿Sí me explico? En el fondo es, cuídense de los incrédulos, cuídense de los impíos, como normalmente se suele decir. De esos cuídense, especialmente de aquellos, si se quiere, no de cualquier impío, sino de aquellos que tienen apariencia de, ¿ya? Si se quiere. Esa es finalmente la analogía. Esa es en el fondo la analogía. Entonces, no solo es la doctrina, ¿ya? Porque después entramos en un problema de, bueno, pero hay algunas que sí, algunas que no, y cómo, y tal. Y el asunto es en el fondo, cuídense del que no es hijo. Y está con esa calidad enseñando. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Esa es la analogía de la levadura de los fariseos. Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Si se quiere, es dar apariencia de algo que no son. ¿Ya? Hoy en día, ¿de quién nos debemos? De los que cumplan eso, de los que den apariencia que no son. Y de esos hay un montón en todo lado. ¿Ya? De eso hay un montón en todo lado. ¿Ya? Para no decir A, B, C. No, de eso hay un montón en todo lado. ¿Ya? Sí, perdón, si ahora vi en las noticias que como es el que le mataron el norero, ha sido hermano en la fe. Hay delincuente. El delincuente, el que le mataron ahí en la cárcel de la Claro. Tacunga, decía que él es un creyente, que Dios es bueno, ha tenido una pastora que le iba a ver y que tanta cosa. Digo, si el norero es cristiano, Sí, hermano. es hermano en la fe. He hecho bien a cuantos que he dado y todas esas cosas. Digo, bueno, si yo veo a un ladrón que se sale santiguando y sale rezando para que Dios le bendiga en la faena que va a hacer, ¿qué esperamos? Exactamente. ¿Qué esperamos? Entonces, como dice el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor es que una cosa es ser y otra es parecer. Exactamente. El diablo también se viste Parece. de luz Exactamente. para engañar, si fuera posible, a los cristianos. Exactamente. Por eso es que les dice, ¿se acuerdan? Y esto es lo que dice después, creo que Juan. Le dice, nosotros las obras de nuestro Padre hacemos. Le dice, mentirosos, si las obras de Abraham hicieran, creyeran. Pero ustedes son hijos de quién? Nuestro De su padre el diablo. ¿Qué le está diciendo en el fondo? Ustedes no son hijos. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son levadura. ¿Ya? Eso es lo que eso es lo que tiene que. Entonces, no es la doctrina. No es. O sea, sí es parte, ya, pero eso viene de algo. ¿Ya? Eso viene de algo. Entonces, digamos así, exacto. Por así decirlo, ese es del alveolo. Ahora, ¿cuál es la bacteria? Les explico, por así, en la analogía completa. Desde el alveolo, sí, lo que se vea, como decía la Gaby, no al ojo, lo que nosotros vemos es la doctrina. Pero lo que no vemos, eso microscópico que generó esa burbujita, ¿cierto? Lo que sería, como decía la Gaby, ¿no? La levadura per se, la bacteria, etcétera, o el azúcar, etcétera, ¿no es cierto?
Lo que sería acá es el hecho de ser hijo. ¿Qué o generó? no. Exacto, el El hecho de que no ser es hijo. Exactamente. Querer hablar de la doctrina de Dios, digamos. Ujú. Uno que no es hijo, Claro, nunca le va a hablar la verdad. nunca. Va a torcer, Exactamente. Algo dirá, algo dirá. pero en el fondo no es. Claro. Algo dirá. Claro. No les digo que Como el diablo cuando le tentó al Señor Jesús y le respondió con versículo. Ótate nomás, porque algo dirá, pero en el fondo en el no fondo es. no lo es. Así es. Por eso Entonces, dice, cuídense, guárdense de ¿ya? la levadura. De la levadura. O sea, les digo una vez más para que quede bien sentado. La levadura no es solo la doctrina. Va más al fondo. Es la razón de por qué esa doctrina no es correcta. Es porque no son hijos. Y porque quien está enseñando no tiene la calidad de hijo, por tanto, no está autorizado para hablar. Exactamente. Que de hecho. Exactamente. No sé si Dentas y Gaby estaban levantando la mano de nuevo o se quedó. Sí, shalom, amados hermanos. Sí, justamente de lo que le acabo de escuchar a Gavita, ¿no es cierto? Si la levadura comió y cuando ya muere la levadura, y la levadura hace todo el trabajo, ¿no es cierto? Todo el metabolismo. Entonces, cuando ya por el calor se muere, ya se libera o estando viva va liberando los desechos de la levadura. Entonces es como que los fariseos comieron el comer la palabra del Señor, pero ellos empezaron a hacer el metabolismo, le empezaron a cambiar, a Es transformar. Y el muy desecho de lo que sale, de lo que saca la levadura, lo que el fariseo saca, ya es algo adulterado. exactamente. El alveolo. Exacto. Eh, La burbujita. exacto, o sea, Muy porque bien. eso es lo que dijo la Gaby, ¿no? La levadura es la que hace el trabajo. Ella come el azúcar, ¿sí? Metaboliza y su desecho es el que produce ese efecto en la masa, ¿ya? Exactamente. Entonces aquí los fariseos están comiendo, ¿sí? La Torá, pero la Ujú. están metabolizando a su modo. Y Exactamente. su desecho, o sea, ya no es la pureza de la Torá, porque ya Exacto. produjeron un proceso propio, ¿sí? Una acción a su modo malinterpretada o interpretada de otra manera, y ese desecho infla, modifica la masa. No es lo santo, lo puro, la palabra como tal del Señor, ¿no? Exactamente. Muy bien, precisamente. ¿Ya? Más claro todavía. Sí lo ven, pero fíjense que el concepto, o sea, lo que quiero apuntar es que es bueno y es lo que siempre les he dicho. Fíjense, ahora capaz no avanzamos mucho en cuanto a texto, ¿ya? Pero fíjense que lo que me interesa también a mí es que a la vez nos armemos también de esta herramienta, porque el Señor Jesús utiliza mucho esto, la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿ya? Y son analogías. Entonces es nuestro deber reconstruir la analogía, porque literalmente nosotros somos la luz del mundo, literalmente brillamos. No, es una analogía. La luz es a la oscuridad como los cristianos son al mundo. Y ahí se crea la analogía, la luz del mundo. ¿Me explico? Exactamente, es desde el cristiano, la palabra y todo lo demás. Pero digamos, es la estructura, es la estructura. O sea, lo que quiero decir ahorita, por eso les digo, a veces no me interesa mucho el contenido, porque a la final, de alguna manera, no estamos hablando de cosas que no sepamos. ¿No es cierto? O sea, y si fuera para explicar esto, más fácil me salía ir a esta parte donde dice ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Me explico? Salía más fácil. Pero el asunto es que el Señor Jesús está aquí dando clases también así. Y hay que saber entenderle cómo el Señor Jesús da clases. Porque al final era maestro. Es maestro. Y hay que entender cómo piensa el maestro. Y hay a veces estas cosas que están ahí en el fondo y que uno solo se queda con la levadura de los fariseos. Pero a veces no se da el tiempo de hacer este trabajo de reconstrucción. Que ahí es cuando uno aprende. Y uno incluso puede, como lo decía Dieguito, ¿no? Se puede de ahí armar otras cosas. ¿Ya? Pues Dieguito enseguida le dijo, claro, la levadura también se puede ver como la levadura, como lo bueno y lo malo, si creces, no creces, y con lo que diría Dianita también diría, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nosotros haciendo otra analogía, podemos decir la levadura de los cristianos, por ejemplo. ¿Ese es bueno o malo? Es buena. ¿Por qué? Porque como diría, nosotros también nos alimentamos de la Torah y lo que sacamos
Claro que infla la masa, pero no es malo, es bueno. ¿Me explico? No es adulterado. Dice aquí, güey, en Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esa levadura es buena. Es de buena, porque Es buena. exactamente. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo en el fondo? Que nosotros como cristianos somos hijos, ¿no? Ajá. Y como tal tenemos autoridad para tomar la palabra y compartir. Y nuestra enseñanza siempre tiene que ser buena. La levadura esa es buena, es positiva. Entonces, no así aquellos que inclusive negocian con la palabra, ¿no? Entonces, si alguien no tiene, digamos, esa calidad de hijo y habla de Dios, ¿cómo puede ser? Jesús les refutó mucho a los profetas antiguos. No ha puesto la palabra, mi palabra. ¿De qué habla? Exactamente. Exactamente. Entonces, esa levadura es la negativa. Exactamente. Entonces fijémonos, o sea, aquí el asunto es la levadura de los fariseos. No es en sí la levadura. Ya les digo, mal haríamos un caso totalmente absurdo. Que alguien diría de aquí, como la levadura es mala y alguien tiene una panadería, hermano, tiene que sacar de su panadería la levadura. ¿Me explico? Porque no es eso. Esto funciona en concepto de analogía. ¿Ya? O sea, cuando el maestro construye esto, es para dar clases respecto de algo. Y eso es lo que estaba enseñando el maestro aquí. ¿Ya? Ahora, por decirles así un ejemplo que para hacernos pensar, hacernos pensar con esto. Ahora, fíjense ustedes, ¿acaso en cierta medida, desde cierta perspectiva, el Evangelio, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, no es levadura? Claro. Porque de alguna manera amplió la masa. ¿Me explico? ¿Acaso Pablo, cuando estaba escribiendo a los Gálatas, no estaba haciendo de batería o o de agente leudante? ¿Me explico? Y cuando sale, infla un poco la masa, deja ver, la expande y sale la carta nodal. Y así todos los demás. O como cuando uno, ¿no? Cuando uno termina, está leyendo la Biblia, todo. Y uno termina Malaquías y pasa a Mateo y al Evangelio. Es como una luz que se le abre, ¿no? Se expande, se le aclara y todo. Entonces, allí veo esa utilidad de esa levadura, ¿no? Exactamente. Y entonces eso, tomado por uno que tenga autoridad como hijo de Dios, es provechosa en todo sentido. Muy bien, exactamente. Entonces, quedó clara la alegoría, la analogía. El término técnico es analogía. Entonces, es la analogía de la levadura de los fariseos. ¿Ya? Entonces, fíjense, ok. Ahora, por eso, ahora que entendemos que en el fondo está hablando de los que no son hijos, ¿de acuerdo? Se entiende por qué es que ellos dicen, es porque no trajimos pan. Entonces, fíjense, ellos no entendieron la analogía. Todavía no eran. Por eso le dice al final, ¿cómo es que aún no entienden? ¿Ya? Les faltaba todavía camino por recorrer. ¿Ok? Y fíjense lo que le dice. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discuten porque no tienen pan? O sea, le está diciendo es, no, mijo. O sea, ellos se quedaron en... Exacto. Ellos se quedaron, fíjense. Ellos incluso ni siquiera entendieron nada. Lo que ellos comprendieron fue, no trajimos pan. Claro, ¿me explico? El Señor Jesús se quedaría. A ver, ¿qué está pasando? Entendiendo las instrucciones de mi jefe, exactamente. Entonces, fíjense, les dice, ¿qué discuten? O sea, ¿qué están razonando entre ustedes? Que no tienen pan. Dice, y aquí fíjense que estos son guiños que si nos acordamos de la palabra, nos va a sonar algo. Dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Ahora, este segundo versículo es el que detona más. ¿A qué suena? ¿A dónde nos lleva a la cabeza? Sí, pero ¿a qué parte de la palabra? No, el versículo 18. Teniendo ojos no ves y teniendo oídos. Si tenemos alguna Biblia con referencias, vean de que ahí manda referencias. La Jeremías, ¿no? ¿En qué capítulo?
En Marcos 8:18. Jeremías. Alguien léale Jeremías 5, ¿cuánto? 5:21. Exacto. Jeremías 5:21. ¿Pueden leer? Ya. Dice así Jeremías 5:21. Leo, Por favor. no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde y se apartaron y se fueron. Ujú. ¿Qué más? 5, ¿qué era? 21. Oíd ahora, dice esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Exactamente. Entonces, fíjense, estas frases que son una cosa extraña, porque teniendo oídos y no oye, y ojos y no ve, ¿no es cierto? Es como es un ejemplo muy fuerte, digamos, llamativo que el Señor utiliza para describir algo. Entonces, ¿qué significa esto de tener ojos que no ven, tener ojos y no ver, y tener oídos y no oír? ¿Qué sinónimo de eso? ¿A qué se refiere? Esos ojos no sí. No, sí, pero ¿a qué le sigue? Ya, exactamente. A un ciego, un sordo, en la práctica, pero en el fondo, ya en el contexto que estamos leyendo de Marcos, ¿a qué grupo designa? A los no creyentes, pues. Porque por eso la Biblia dice, al que tenga oído para oír, o sea, los hijos, escuchen. O sea, solamente si es hijo, escucha. Si no es hijo, aunque tenga oídos, no va a oír. ¿Me explico? Entonces, esta frase de tiene ojos para ver y no ve, y tiene oídos y no escucha, es una forma de decir no es pueblo. ¿Ya? Entonces, por eso les dice, no entienden ni comprenden, y esto incluso se forma un paralelismo, fíjense, se entiende así. ¿Ya? Se forma un paralelismo aquí. ¿Ya? Para que lo veamos. Voy a poner solo en siglas para que lo sigamos, ¿ya? Entonces, fíjense, desde el 17 dice, no entienden, ¿ya? Voy a hacer con signos lógicos, ¿ya? No entienden, dice, y no comprenden, ¿no es cierto? Y dice, aún tienen endurecido el corazón, ¿ya? Y abajo dice, teniendo ojos, pero no ven, ¿no es cierto? Y teniendo oídos, no oyen, ¿qué le dice? Y no recuerdo. No recuerdo. ¿Ya? Estos así significan no. ¿Ya? Estos así significan no. Si se acuerdan, de pronto cuando estudiamos lógica nos enseñaban que ese signo es no. Entonces dice, no entienden y esta así significa y, ¿no es cierto? Ese triangulito. ¿Ya? Entonces eso no entienden y no comprenden, es decir, tienen endurecido el corazón. Y por otro lado, tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, eso significa que no recuerdan. Entonces, fíjense, aquí se crea un paralelismo. ¿Nos damos cuenta? Se crea un paralelismo de la siguiente manera. No entender es lo mismo que no tener ojos y no ver, y no comprender es lo mismo que tener oídos y no oír. Por lo tanto, no tener el corazón endurecido es lo mismo que no recordar. Y esto en conjunto es sinónimo de decir, no son hijos, no son hijos. ¿Me explico? Entonces ahí vemos que esa es la levadura de los fariseos. ¿Sí me explico? Pero algún fariseo debe haber sido salvo. Sí, algunos seguramente. Que Nicodemo era fariseo. Nicodemo era fariseo. Y hubo algunos. Exactamente. Pero en general lo que está hablando aquí es, digamos, está sacando como el general. Está diciendo todos los... No, o sea, en general, el grupo fariseo per se, complicado. Así como dice, los ricos no entrarán. No es que los ricos, por el hecho de ser ricos, no entran, sino que en términos generales, habrá muchos ricos salvos. Vamos, que Abraham era rico. ¿Ya? ¿Me explico? David. Y va a decir, es que son ricos, perdón, es que aquí. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, fíjense ustedes que cómo es que funcionan las alegorías, por eso les digo. Por eso es del peligro de cuando se sale del razonamiento que el maestro está delimitando. Y nosotros siempre a veces, especialmente, digamos, aquí no pasa mucho. ¿Ya? Aquí en nuestro medio no pasa mucho, pero les digo, y para mí se me facilita un poco este lenguaje porque más o menos es lo que de alguna manera hago en el día a día. y es fácil para mí encontrar esto.
¿ya? Además de que también es interesante porque la Biblia también tiene una forma de ser leída. Y el Señor Jesús, al ser maestro, maneja la palabra al revés y al derecho, ¿ya? Y Él lo hace así, ¿ya? Y lo que les decía, es interesante porque aquí, por ejemplo, no nos hemos ido por la rama. Pero esto, si por ejemplo les pongo un grupo de abogados, salen las ideas y las decepciones y un montón de cosas. Lo que debemos saber aquí es que cuando hay que analizar una analogía, una comparación que el Señor pone es, cíñase al ejemplo. Cíñase al ejemplo. Si usted comienza a decir, no, pero es que no sé qué, cíñase al ejemplo. Ya, es eso, ¿ok? Entonces, fíjense, no entender, no comprender es tener el corazón endurecido. Y más claro, tener corazón endurecido, ¿qué es sinónimo? No sé. No ser hijo. Esa es la levadura de los fariseos. Entendiendo esto, nos daría a entender a nosotros en medio de qué pueblo nos movemos. Ajá. Porque también es otra realidad, ¿no? Porque no el hecho de que se está así en una iglesia y así, quiere decir que todos son. Que ya están hechos, claro. Así es. Entonces también hace pensar y nos da una clave para darnos cuenta quién es y quién no es. Exactamente. Entonces, fíjense, ahí es cuando les toma la prueba en cambio a los discípulos. Dice, a ver, cuando repartí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas recogieron? 12. Y cuando repartí los 7 entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? 7. Dijeron, ¿cómo es que no entienden? Eso es lo que le dice el Señor Jesús. Ahora fíjense, para nosotros es claro, y nosotros también podríamos ponernos eso, pero estaba clarito. Pero después, ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque fíjense, ¿y qué es lo que se aprende entonces de la alimentación a los 5,000 y la alimentación a los 4,000? ¿Qué aprendíamos? Que Dios escoge a su pueblo. Dios escogió a las 12 tribus, pues a la plenitud de los gentiles. ¿Explico? Y que a los dos los trata por igual. Eso es. Entonces que nosotros se veía estaba ahí. también en la clase anterior. Exactamente. Se fue por allá, por Tiro. Exacto, por la región y gentil. se fue a donde los gentiles y así, él habló. Y hubo gente que creyó. Exactamente. Entonces, fíjense que ya les digo, este pasaje que ya les digo, por demás era conocido, ¿no es cierto? Y la frase, ¿no? La levadura de los gentiles, de los fariseos, es por demás conocido y lo sabíamos. Lo que de pronto y me interesaba era que veamos, como decían los ¿per qué? Y cómo es que el Señor Jesús llega a... Y creo que ahora lo hemos visto y tenemos un poco más de bases para saber por qué. E incluso, como ya lo anticipó Dieguito, para después poder armar y estar equipados para armar analogías. Para armar, que esto es una herramienta maravillosa, pero hay que saberla trabajar. Entonces, fíjense, por eso es que le dice, ¿cómo es que aún no? Y ahí fíjense, la palabra que aparece ahí como entienden o como comprender, en griego, si no estoy mal, es, no me acuerdo la palabra en griego, no me la pida, pero tiene que ver con armar. Es como que tenían todas las piezas y no lograban armar el rompecabezas. Como que, claro, porque le dice, ¿cuánto recogieron? 12. Tienen todas las piezas, ¿por qué no las unen? ¿Por qué no lo comprenden? Que no tuvieron la cantidad suficiente para alimentar a esa cantidad de gente. Que no tuvieron la otra vez y sin embargo les sobró. Exacto. Y entonces con ese razonamiento le dice, ¿por qué tienen que estar pensando todavía en el pan? Piensan en comida. Y además, ¿Qué tienen que estar fíjate que les habla en número. Claro. Se dice, ¿cuántos? Dice, ¿se acuerdan cuánto recogí de los 5 entre 5,000? 12. Fíjense que son números tipológicos. 5, 5,000. Resultado, 12. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto recogí? Es que 7 entre 4,000, 7. Entonces, fíjense que son mensajes también numéricos. Y sin entrar a temas de tal. ¿Qué estoy diciendo 5 entre 5,000, ¿se acuerdan ustedes que era como que 5, la Torá, el Pentateuco, la palabra en su estado puro, digamos, primero, fue repartido entre 5,000, que fue que es un guiño a cómo se organizó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no es cierto? Resultado, 12 tribus. Ya, en cambio, la segunda alimentación, 7 panes, ¿no es cierto? Que son la plenitud de algo, ¿no es cierto? Entre 4,000. 4,000
4 es el número de los 4 ángulos, los gentiles. 7, la plenitud de los gentiles, se recogen 7. Se recogen 7, está hablando de la plenitud de los gentiles. Está hablando del pueblo completo. Las 12 tribus descendientes de Abraham y los gentiles. O sea, le está haciendo conectar ahí. Y después dice, pero ¿cómo es que no lo ven? ¿Ya? Pero aquí también hay un truco en el lenguaje. Porque dice, ¿cómo aún no lo comprenden? ¿Eso qué significa? Están en proceso. Que algún rato lo comprenderán. Entonces aquí se entiende porque es que los discípulos, exacto, entonces los discípulos ahorita están recibiendo toda esta información que no cuadra, no conecta, como muchos de nosotros, precisamente, que hace mucho tiempo tenemos un montón de información y de pronto cuando alguien viene y nos explica de mejor manera, ¿qué pasa? Se conecte. Ah. ¿No es cierto? Entonces fíjense, y eso es lo que de pronto alguien viene y dice así, pero está clarito. Es que no pasa. No, ¿se acuerdan? Eso suele pasar cuando a veces, no me pasaba a mí mucho cuando subía los ejercicios de matemáticas en el colegio. No me salía la respuesta, no me salía. Y venía un primo mío que era matemático y todo lo demás y decía, o sea, y estaba así, ¿cómo es que no ves? Es que no me sale, es que no me sale. A ver. Y tenía que hacerme repasando. Y me acuerdo que siempre yo faltaba en la ley de los signos. Entonces, cuando ya menos por menos, más. ¿Y por qué está menos? Ya, ahora sí han de resolver. Entonces tenía todas las piezas, pero por alguna razón no lograba conectar. Entonces aquí el Señor lo que le está dando es todas las piezas, que ya cuando el Señor Jesús muere o resucita, algo les queda, digamos, se van uniendo las piezas y se terminan de unir cuando viene el Ruach HaKodesh. Que de alguna manera es el tránsito también del pueblo. Porque las 12 tribus, por eso 12 discípulos, aún fíjense, cuando estuvieron en el desierto con Moisés, Moisés también en su discurso de Deuteronomio le está diciendo, pueblo de duro corazón, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y lo mismo les dice Josué, ya lo vamos a ver. Josué también les dice al pueblo, ustedes quieren servir al Señor, no pueden, porque no escuchan, porque no ven. ¿Ya? Entonces, fíjense, y aún en ese sentido, dado que incluso por la forma que está, al parecer todo esto se está dando en la sazón de Pesaj, de Pascua. Todo esto se está dando en la sazón de Pascua. Por eso es que también ellos dicen, trajimos solo un pan. Seguramente, y lo que da a entender es que para que hayan traído solo un pan y tal vez era un pan sin levadura, o sea, matzá. Y cuando le dice, cuídese de la levadura, te dije que traigamos más matzá. Eso es lo que estarían pensando. Entonces, aparentemente están en una sazón de Pesaj. Pero están en la sazón de matzot, digamos, ¿ya? Están en esa sazón. ¿Ya? Y los discípulos están pensando muy carnalmente, ¿no? Ya después, cuando viene el Espíritu Santo y todo lo demás, es que ellos cogen y se les conecta todo y ven y dicen, no, usted está dispuesto a morir por esto, claro. Estaban pensando solo en la cancha. Exacto, estaban pensando de una manera humana. Exactamente. O sea, veían lo que podían ver sus ojos. O sea, veían esto, pero no entendían, o sea, más o menos como, ya, digamos así, más o menos. Es como, de alguna manera, lo que Dios nos ha permitido hacer ahora. O sea, leíamos la levadura de los fariseos, pero no veíamos por qué. ¿Ya? No veíamos por qué. Y eso es algo muy interesante. Y por eso les digo, si nos podemos llevar algo de acá, no es tanto, creo yo, la conclusión. Hay que cuidarse de las malas doctrinas. O sea, una vez más, si vamos por eso se aprende en los primeros años de cristiano. Que hay que cuidar de las falsas doctrinas. Hay versículos que lo dicen clarito. Así sin tanta cosa. Pero que sí aprendemos acá a ver por qué es que el Señor Jesús dijo lo que dijo. Y ya les digo, para entenderlo el Señor Jesús, es bien bonito cuando se le comprende por qué el Señor Jesús dijo estas cosas como las dijo. Porque era facilito decirle para él, vean, cuídense de los que no son hijos. Los fariseos no son hijos. Era más fácil. Pero ahí está el arte del maestro y de que se haya recogido así.
porque esto, ya les digo, esto, si bien en su momento hubiera sido para leerlo, yo te leí, recuérdame qué dijo el Señor Jesús y todo lo demás, bonito, ¿no? También para nosotros es una clase, literalmente una clase, del pensamiento del Señor Jesús, de cómo él pensaba, de la lógica que él utilizaba. Y fíjense que el Señor Jesús es muy ordenado en sus ideas, es muy prolijo en su pensamiento. O sea, esto denota un maestro, es que en realidad era maestro, es maestro, ¿me encuentras? Y esto nos ayuda un montón para armar las clases, para comprender, para pensar. Por eso, antes de darle el paso a Dieguito, es que cuando uno lee las escrituras y las escudriña, las desmenuza, a la vez no solo de aprender el contenido, va aprendiendo la técnica. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso les digo, ¿no? Bendito Dios que ahora podemos un poco desmenuzarlo, ¿no? Porque ya les digo, mi intención no es tanto que aprendamos del contenido, porque de alguna u otra manera, por así decirlo, ¿verdad? Y puede sonar raro, pero de alguna manera ya lo sabemos. De alguna manera ya lo sabemos. Pero ¿qué no se sabe? ¿El por qué? ¿Ya? Y eso es lo que siempre me interesa a mí saber por qué es que digo eso. ¿Cómo es que se llega a ese camino? O sea, y digamos, tal vez, les comento si les soy sincero, tal vez porque en mi profesión, uno le toca estar leyendo todos los días sentencias. Son sentencias, la más pequeña es de 20 páginas. ¿Ya? Y la decisión a veces es un párrafo que dice quién gana y quién pierde. Y la mayoría de gente se queda con eso. Pero por mi trabajo no puedo quedarme con la decisión. Tengo que ver cómo llegó a esa decisión. Y si ese razonamiento está bien o mal. Entonces eso es una cosa que yo veo acá. De alguna manera, o sea, haciendo un análisis así, de alguna manera ya lo sabemos, que hay que cuidarse de la levadura. Pero lo que no estaba muy claro, yo mismo no le di muy claro, es por qué. ¿Y qué mismo es? ¿Y por qué? ¿Sí? Y eso era lo que quería compartir. Y con eso también, digamos, dar un ejemplo así, que quede, digamos, incluso grabado para que veamos cómo es que funciona la cosa. Cómo es que funciona. ¿Sí? Dieguito. Amigo, entonces en conclusión podemos decir que si nosotros no recordamos todo lo que nuestro Señor ha hecho por nuestro pueblo y lo que ha hecho por cada una de nuestras vidas, es que tenemos duro el corazón. Y si tenemos duro el corazón, aún no podemos ser llamados hijos. Esta puede ser una conclusión en ello y que aún va a pasar un tiempo hasta que podamos entender ello y el Señor debe de moldearnos para ser llamados hijos. Esa puede ser una conclusión para si llegaría a ser el caso, si me hago entender, ¿verdad? En base a la analogía que está escrita. Exactamente, exactamente. Una de las conclusiones de esa, ya aterrizando, es muy bien. Tal vez refinándole un poco más, sería algo así como, si una persona que está en el camino, que está, digamos, entre todos, y da señal de que teniendo oídos no oye, y teniendo ojos no ve, o sea, entiéndase, que no da el fruto que debería dar. Hay sospecha, ¿ya? Hay sospecha de algo, o sea, pero no les digo, ya, de una ese no es. No, hay sospecha de algo. ¿Eso qué significa? Que, digamos, que el Señor todavía tiene un trabajo que hacer. ¿Ya? Y fíjense, para que veamos esto, para que no lo tomemos así como que de pronto, ¿no? Ah, yo nunca he entendido la Biblia, entonces no soy hijo. No, no tiene que ver eso, sino que el asunto es que, digámoslo así, al que es hijo, el Señor le hace entender las cosas tarde o temprano. Estamos ¿Sí? en proceso. Como todos nosotros, vaya, como todos nosotros. Vean, estas cosas no sabíamos hace 10 años. O sea, estas cosas, y en realidad, digamos así, me extraña, que no se sabían hace 50 años. Y muchos murieron sin Y muchos saber. murieron sin saber, y eso no les hace menos salvo. Muchos dieron su vida viendo esto, y eso no les hace menos salvo. No, ¿ya? Porque se acuerdan que lo es un tiempo, lo que importa es el mensaje, que el Señor es salvo y que el Señor nos salva. Pero ya los que vamos refinándonos en el camino de otra cosa. Los que tenemos oportunidad de profundizar. Exactamente. Porque hubieron muchos hermanos, pues quizá lo tomaron desde la lectura, ¿no? A una interpretación, a su entender. Pero Dios utilizó eso y estuvieron en capacidad de dar su vida
y de jugarse el todo por llevar el evangelio y dar testimonio. Exactamente. Entendieron ese cambio de vida que Dios hace. La profundidad teológica de la palabra nunca lo llegaremos en su totalidad. Somos gente que estamos en camino, aprendiendo cada vez más. Entonces, somos hijos, pero igual que el niño que está recién gateando, no porque no camina, no es hijo. Exactamente. Exactamente. Es hijo, aun cuando está formándose en el vientre materno. Y entonces se va formando, es un ser en proceso. Así es. Somos seres en proceso, somos seres en camino. Exactamente. Por eso, por ejemplo, aquí, ¿por qué es tan, digamos, terminando, por qué es tan fuerte este tema? Porque aquel que no es hijo, resulta que siempre va a dar en el mismo tema, que es con lo que va a concluir un poco esta historia. Y es con el tema de que, perdón, es que el Señor Jesús no es Dios. Siempre va a terminar. Entonces, por ejemplo, podemos equivocarnos en algunas otras cosas. De hecho, nos equivocaremos. Y por así decirlo, para ser un poco más realistas, de hecho, es muy posible que estemos equivocados en algunas cosas. Eso no nos quita el hecho de ser hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en lo firme, digamos, en lo fundamental que es confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, en eso estamos de acuerdo. Y eso nadie nos mueve. ¿Me explico? A diferencia de los fariseos. Que los fariseos vayan a preguntarles si es que confesaban. Los judíos, ¿no? Exacto, y cualquier otra persona que no confiese, así como dice la palabra. Si confesares con tu boca que el Señor Jesús es salvo, Y creyes. y creyes. Exacto. Entonces, fíjense, eso es lo que en últimas nos hace. En otras palabras, es que Él nos haya adoptado. Que Él nos haya adoptado, que Él nos haya hecho. Eso es todo. ¿Ya? Y de ahí, que alguien con eso después vaya aprendiendo y se vaya equivocando en el camino, digamos, de subsanables, entendimos. Siempre y cuando en el fondo no trastabille de él. O sea, alguna persona incluso puede equivocarse. Vaya, que el rey David, fíjense ustedes cómo se equivocó. ¿Ya? Salomón, el mismo Abraham se equivocó. O sea, un montón de gente se equivocó. Moisés se equivocó. Ya, un montón de siervos se han equivocado. Eso no les hizo menos hijos. Por supuesto. ¿Ya? Fueron enmendando después y tuvieron que, la sufrieron y todo, pero después se comentó. Pero jamás dijeron, no, Dios no existe. No. ¿Me explico? El Hijo de Dios se puede equivocar, pero nunca de mala fe. Exactamente. Y nunca voluntariamente puede persistir en el error. Exacto. Porque uno puede estar equivocado en algo o tener un conocimiento parcial, pero el momento que a uno le llega la luz, uno lo que hace es no enojarse ni no, sino más bien abre los ojos y va perfeccionando el conocimiento. Y ese perfeccionamiento del conocimiento les lleva a uno a perfeccionar los hechos, la vida de uno, mejorar el estilo de vida, que es del fin a donde va la palabra. Exactamente. Entonces, dicho así de paso, ¿se vale equivocarse? No se vale, se entiende. Se entiende que nos equivoquemos. Pero el asunto es no persistir en el error, en enmendar las cosas para aprender. El asunto es aprender. Por eso es que llama la atención que alguien viva tantos años en el mismo error. Esto es lo complicado, digamos. ¿Sí? Eso es lo complicado, ¿ya? Entonces, fíjense, y esa es la característica entre un hijo y el que no es hijo. Por eso es el versículo ese que dice, ¿no? Que aún si el justo cayere 7 veces se levantará. Es del asunto, ¿ya? El que no es justo, ¿entiendes? Justificado, se cae 7 veces, nunca se levanta. Y sigue ahí. Y a veces ni se levanta. Se conforma con quedarse caído. Exactamente. Y vive caído muchas veces. En cambio, los que hemos recibido la justificación del Señor, si nos equivocamos, sí, nos duele, afrontamos las consecuencias que hay que afrontar, pero nos levantamos, seguimos. Y ya está. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso con el tema de la levadura de los fariseos. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya les digo, una vez más, en cuanto a contenido, tal vez no hemos avanzado mucho, pero en cuanto a metodología, que es algo que también me interesa bastante compartir y demás, creo que se ha tenido un buen tiempo. ¿Sí? Entonces, para que veamos, entonces haciendo una recapitulación todo, hemos visto cómo funciona una analogía, hemos, digamos así, refinado, si se quiere, la analogía de la levadura de los fariseos. Y que en el último hemos dicho que la levadura de los fariseos consiste en no ser hijo. En las interpretaciones, la doctrina, si se quiere, que da alguien cuando no es hijo. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí?
Quizá tenemos alguna pregunta por ahí, algún comentario. Perdón, Josuecito, yo tengo una pregunta que Sí, tal Dieguito. vez lo que pasa es que en la analogía sí seguimos viéndole y pues si lo vemos así muy desde que lo programamos, eso se puede decir. Entonces, si no cumple ello, literalmente no es hijo, ¿no? Tal vez no sería, tal vez de colocar, no tiene la madurez o, o todavía no sé si no ha nacido de nuevo, no sé, pero es hijo conforme a lo que dice, oye, estás en proceso de, más o menos. Sí, Exactamente. entonces, eh, por eso el no hijo eh, aún no está al 100 ahí, o no lo logro comprender al 100, pero sí comprendo lo que nos explicas. Sí, solamente ello, Josuecito. Gracias. Pero bueno, tal vez de pronto a propósito de la pregunta de Dieguito, tal vez lo que hay que, digamos, aclarar es que, por ejemplo, una cosa es el no entendimiento o el mal entender de los fariseos, ¿ya? Que eso, no sé, es un mal entender, es un descomponer, si se quiere, a partir de no ser hijos. Y otra cosa es el no entender todavía de los discípulos, Claro. ¿ya? Que los discípulos no comprendían, pero porque todavía estaban en proceso. Claro. A diferencia de los fariseos, que no eran hijos y se lanzaban a aventurarse a decir cosas. Y eran maestros, entre cosas. Entonces son dos momentos, dos situaciones diferentes, digamos. Una la de los fariseos, que de plano no eran hijos, y otra la de los discípulos, que siendo hijos estaban en proceso. Y Por que eso, luego por entendieron. eso le dice, aún no entienden. Están caminando. ¿Sí? Eso Cuando nomás. vino el Santo Espíritu, Exactamente. entendieron todo. Ahí se les conectó todo. Se les conectó todo. Ajá, como a nosotros en muchas ocasiones. Eso básicamente. Y saca con eso, Dieguito. Y hermanos, digamos, pues espero haber sido lo suficientemente claro. Muy ¿Sí? claro, gracias, Josuecito. Con gusto, Dieguito. Y pues bien, si no hay alguna otra pregunta, podemos ir terminando por today. ¿Sí? Ok. Bendito Dios.